Muy buenas noches, amigos que siguen el canal de la Fundación ISI con su programa Los Juristas y el Pueblo. Nosotros, en este momento del coronavirus, también estamos tratando de llegar a todos ustedes por estas vías de las redes sociales para mantener informada a nuestros seguidores. Como siempre, los colaboradores de los juristas y el pueblo, vamos a presentarlo por este medio de la misma forma como se va a ir desarrollando esta actividad de los juristas y el pueblo. En primer lugar, vamos a darle la palabra de bienvenida a la licenciada Valeria de la Cruz para que exhorte a todos ustedes y a todos los que están compartiendo con nosotros en este panel. Licenciada Valeria de la Cruz. Sí, buenas noches. Queremos poder compartir este programa dando gracias a Dios por la oportunidad brindada de estar frente a ustedes. Una vez más, nuestros integrantes que van a tratarnos temas que son de suma interés para la colectividad y para nuestros oyentes. Sean bienvenidos y una bienvenida especial al doctor Abelardo Guridi, que es la primera vez que está en esta programación con nosotros. ¿Cómo no? Muy bien. Muchísimas gracias, licenciada. Ahora vamos a entrar a otro tema. Un tema que es bastante complejo, porque de allí depende, pues, la productividad de la República Dominicana. Para esto tenemos con nosotros a nuestro amigo y colaborador, al doctor Pedro Gálvez, que maneja los temas de derecho laboral en la República Dominicana. Doctor Pedro Gálvez, el tema suyo es el impacto del COVID a las empresas desde el punto de vista laboral. ¿Qué entiende usted? ¿Cómo ha afectado este problema, esta situación endémica, esta insanidad que está ahora mismo estamos atravesando en todo el planeta Tierra? Pero vamos a hablar precisamente de lo que nos pasa a nosotros como dominicanos al fin. Doctor Pedro Gálvez. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su sesión de la consulta laboral. Hoy, pues, le traemos el impacto en las empresas con relación al COVID-19. Realmente, esto ha traído como consecuencia, primero, vamos a ver qué es lo que ha pasado. El COVID-19, como ustedes saben, describe la pandemia del coronavirus, la pandemia a nivel mundial que nos ha afectado a nosotros y que desde el punto de vista legal, aquí se declaró en estado de emergencia, el presidente de la República, haciendo los trámites legales a través del Congreso, ha declarado de emergencia la República Dominicana y como consecuencia ha habido una suspensión de los efectos del contrato de trabajo de República Dominicana. Mediante decreto 143-20, el presidente de la República ha creado unos fondos solidarios que de una forma u otra benefician tanto al trabajador como a la empresa. ¿De qué estamos hablando? De una suspensión de contrato de trabajo. Vemos al principio. Una suspensión no es más que una detención del contrato de trabajo. Ahí no termina el contrato de trabajo. Las empresas realmente, como la ha llamado el gobierno, mediante este decreto, esa ayuda solidaria, fase 1, el gobierno va a aportar un 70% de los salarios, del salario mínimo, a los trabajadores y la empresa
según el gobierno, iría a pagar el 30%, pero la empresa legalmente no está obligada porque es una suspensión. La suspensión del contrato de trabajo está contemplada en el artículo 51 del Código de Trabajo, o sea, la ley 1692. Son varias causas, pero en esta podríamos decir que el artículo 51, ordinal 5, causa de fuerza mayor, ya que ustedes lo saben. Los contratos de trabajo suspendidos, la empresa no tiene que pagar al trabajador porque no está laborando. Ahora bien, estamos en una situación bien grave para los trabajadores. Si un trabajador no está laborando, pues, y no pertenece a ese grupo de empresas que van a tener esas facilidades. ¿Cuáles empresas no están en esas facilidades? Por ejemplo, los supermercados que pueden trabajar, las empresas de telecomunicaciones, farmacia, colmado, ninguna de esas. Pero para que las empresas o los empleadores puedan beneficiarse, tanto trabajadores, de esa ayuda, la empresa tiene que estar al día con el pago de la seguridad social. De los impuestos. No, de la seguridad social. Ah, de la seguridad social. Deben tener, o debieron tener el mes de febrero de este año en curso, pago ese mes para poder beneficiarse de él. ¿Qué está pasando con la mayoría de las empresas? ¿Qué impacto le ha dado? Bueno, hay empresas que no pueden sostenerse casi, porque tienen que pagar teléfono, tienen que pagar internet, tienen que pagar la energía eléctrica, y eso conlleva... Alquiler. Sí, alquiler, unos gastos excesivos. Pero por el otro lado, usted ve trabajadores que lamentablemente no pueden subsistir con 8.500 pesos mensuales, cuando la canasta familiar oscila en los 19.000 pesos. O sea, un dilema fuerte, es un impacto bien grande, donde nosotros que trabajamos en esa área, ¿qué aconsejamos? Un avenimiento entre trabajadores y empleadores. Ya he escuchado por ahí que viene una avalancha de demanda en contra de empresas. Entonces, eso es improcedente. ¿Por qué? Porque tiene que haber empresa para que haya trabajador. Tiene que haber trabajador para que haya empresa. Debemos buscar un avenimiento de que tanto empresa como trabajador haya esa armonía y pueda pronto iniciarse las labores en todas las empresas. Con relación... ¿Cómo no? Un momentito. Si la doctora Luisa Valdés va a hacer una pregunta, doctor Gálvez. ¿Cómo no? Sí. Digo yo veo como que muchas veces la balanza no está equilibrada, como debe ser, ¿no? Abogado, en la justicia, que hay un balance, porque siempre se va como del lado de las empresas. Las empresas están ganando, ¿verdad? Durante, qué sé yo, 10 años, 20 años, hay otra que hasta 40 años, que están teniendo una ganancia. Ahora, se presenta la situación del COVID-19 y ya las empresas por 1, 2, 3 meses que van a tener algún déficit, ya se la desquitan con los trabajadores. Inclusive hay empresas que le rebajan, le hacen un descuento al sueldo de los trabajadores. Yo pienso que eso que va acumulando la empresa, cuando llegan esos momentos, tiene que utilizarse también para, como una especie de colchón, para tú amortiguar la situación, no que todo vaya en perjuicio del trabajador. Algunos trabajadores y algunas personas, tal como usted lo dice como que ese código se inclina a la empresa, pero hay que analizar lo siguiente. No tenemos una empresa estándar.
que pueda soportar todo eso. Ejemplo, el doctor Nolasco tiene un primo ahí que tiene 5 empleados. ¿Qué vende? Carne, a poner eso. Tiene un local alquilado. Esa es la situación que está pasando un amigo mío. Y tienen que pagarle a su empleado. El capital es de muy poco. Y al llegar a esta crisis, esta eventualidad que nadie lo estaba esperando, lamentablemente, ese pobre negociante se va a la quiebra. Hay empresas aquí que pueden soportar 1 mes, 2 meses, 5, 6 o 7 meses, pero hay empresas que no pueden porque tienen deuda. Usted no se imagina cuando hay que pagar la energía eléctrica, yo que estoy dentro de eso, hay que pagarle a los empleados, hay que hacerle el descuento a la DGI, hay que pagar la AFP, y por ahí siguen el anticipo, hay que pagar. Y dependiendo de la ganancia, si tienen un producto que se le dañó, ahí tienen un rompecabezas. Y esa es la situación. Realmente, con esta situación, no se puede decir que se ha inclinado para el trabajador ni para la empresa. Es un asunto ya, podríamos decir, de sobrevivencia, y que la empresa no tiene culpa y que el código no está inclinado a ninguno de los dos. Sí, yo creo que ahora mismo no hay inclinación. Creo que hay una situación a nivel mundial, ¿verdad? Y conocemos perfectamente bien que las empresas, pues no solamente tienen los gastos de empleados, ¿verdad? Hay otras cuestiones administrativas que también hay que sumar a la economía. Sí, doctor Abelardo, vamos a dar la oportunidad ahora. Creo que la doctora Lelia de la Cruz también va a participar. Como es una dama, le vamos a dar primero el turno a ella y posteriormente se lo vamos a dar a usted. ¿Ok? Bien, licenciada. Sí, con relación a este asunto laboral, yo entiendo que hay 2 aspectos fundamentales. Hay un aspecto normativo y hay un aspecto moral. Con relación al aspecto normativo es que las empresas que se pueden acoger a este decreto del gobierno debieron haber cumplido, porque también ahí ese es el aspecto salud, tener cubierto la TCS. Si no lo tenían, entonces ahí quedarían fuera. Y las empresas tienen que responsabilizarse por una cuota para sus empleados o sus colaboradores. Y las empresas pequeñas que no tienen esos grandes montos, entonces ahí entraría el aspecto moral, una compensación para que puedan obtener parte de lo que ganaban y que su mensualidad no se quede en cero, para que las personas puedan hacer algunos ajustes y cuando todo esto pase, bueno, se vuelva a la normalidad. Pero son esos 2 aspectos, el normativo y el moral. Y ustedes saben que siempre hay que apelar al aspecto moral porque las personas tienen necesidades que son básicas y que hay que cumplir con esas. Si tú tienes un buen colaborador, bueno, pues tú tendrás que buscar algunos fondos para facilitarle algunos medios, porque esa persona tiene que sobrevivir en medio de la crisis. Este es mi punto de vista. ¿Cómo no? Doctor, perdón, doctor Pedro Gálvez, vamos a darle la oportunidad pues al doctor Abelardo Guridi, que va a abordar también el tema conjuntamente con ustedes. Un momentito, doctor. Doctor Abelardo. Correcto. Sí, mire, realmente felicito al doctor Pedro Luis Gálvez por sus expresiones jurídicas. Ahora, yo estoy un poquito con el análisis que dice la señora licenciada Luisa Valdés y también el externado anteriormente, en el sentido siguiente, de que si bien es cierto que las reglas del juego están claramente establecidas, el empresario, el empleador, esa regla del juego que es darle sus bonificaciones en los periodos que no estamos en estado de excepción, ellos tratan de
cubrirse y no cumplir. Y por tanto, hacen lo que se llama una doble contabilidad en detrimento de los trabajadores. Y es muy correcto, le dice a Luisa, porque cuando ellos tienen esos grandes dividendos, esos grandes beneficios que cambian el carro cada 2 años y la infraestructura constantemente, pero para sus pobres empleados que le dan la vida por ellos no son capaces y lo tienen siempre constreñido. Entonces, en este es un momento humano de prudencia, donde uno debe de dar lo más. Claro, tal como usted dice, doctor Pedro, hay empresas o microempresas que no tienen la sostenibilidad. Pero yo me estoy refiriendo, imagino la licenciada Luisa, a los que sí tienen sostenibilidad, así que tienen grandes recursos y pueden perfectamente manejarse. En el caso mío, yo tengo empleados ocasionales y yo le estoy suministrando sus emolumentos de manera parcial, sin ningún tipo de compromiso, pues ellos son contratados, son subcontratados, que usted me corregirá si tendrá algún tipo de compromiso en ese sentido. Y uno humanamente tiene que facilitar, porque como usted tan muy bien dice, estamos en sobrevivencia. Sobrevivencia, así lo es, en cada uno. Pero quiero aprovechar la oportunidad para hacer una pregunta, si me lo permite. Cómo no. Láncele la pregunta ahí al doctor Pedro Galvez. Él está loco por responder eso y quiere responder también lo que abundó la doctora Luisa Valdés y lo que abundó la licenciada Lelia de la Cruz. Así que láncele la pregunta. Yo tengo varias, pero ahora voy a plantear una. ¿Hasta qué punto los empleadores, es decir, las empresas, cuando se acogen al sistema o al mecanismo de fase 1, ellos están obligados a erogar fondos por concepto de sueldo, independientemente de los 8.500 pesos que establece el Estado? No sé si me hago entender. Doctor Galvez. Cómo no, vamos a empezar por ahí. Fíjate, con relación a fase 1, que usted se refiere, el Estado, a través de su mecanismo, Ministerio de Trabajo, CESARRIL y Hacienda, van a aportar el 70%, donde ellos dicen que las empresas deben aportar el 30%. Cuando hablamos de un 70%, es como hay varias escalas de salario y el tope serían 8.500. O sea que es el tope que ellos han tomado. Legalmente, la empresa no tiene que pagar un centavo a esos trabajadores. Eso es si la empresa quiere. Pero el gobierno, el Estado Dominicano, desde el punto de vista legal, no puede obligar a la empresa a pagar ese 30%. Y así lo establece el código. Cuando hay una subvención, los trabajadores no deben trabajar. Doctor, perdón. Consecuencia de eso, si el empleador paga salario, tiene que pagar la TCS. Ahora mismo, ¿qué dice el gobierno? Eso lo veo yo como un engaño. Las empresas no tienen que pagar la TCS durante 3 meses, o sea, durante 90 días. Pero es que la ley lo establece. No es que ellos le están dando un regalo a nadie, ni al trabajador, ni al empleador. Ahí sí el trabajador sale perjudicado porque no recibe beneficios de la AFP. No le van a descontar y no tiene que pagar. Ahora, si la empresa, ahora como el asunto, si la empresa paga ese 30%, tiene que cotizar a la TCS. Esa es la situación. En conclusión, con esa pregunta, legalmente la empresa no tiene que pagar un centavo. Moralmente sí. Entonces, yendo donde Lelia, cuando inicié, hablé de que para haber empresa tiene que haber trabajadores. Para que haya trabajadores, tiene que haber empresa. Siempre la parte moral
debe haber un avenimiento para que la empresa puedan subsistir, porque si viene una avalancha de demanda, no van a haber empresas, aquí van a quedar los grandes monopolios. Entonces se refirió, y la doctora Luisa, bonificación que la empresa debe de tener para el pago. Legalmente, todas las empresas que tienen ganancia, o sea, tienen que pagar la utilidad, que legalmente lo que se llama participación en los beneficios de la empresa, que está contemplada en el artículo 223 y siguiente del Código de Trabajo, y su reglamento también, el artículo 38, el reglamento 258-93, establece cómo deben de pagarse. Porque a veces la doctora Luisa trabaja en un sitio ganando un salario, vamos a poner un salario de 30,000 pesos, y resulta que Lelia está en otro sitio y gana lo mismo, tienen el mismo tiempo, y la doctora Luisa, pero ven acá, ahí me entregaron de bonificación, como dicen popularmente, 50,000 pesos. ¿Y por qué a Lelia le tocan 20,000? Tenemos que analizar la variante que se da. Usted tiene una empresa que tuvo una ganancia de ¿qué? De $500,000. $500,000, la utilidad que se reparte, la utilidad viene siendo el 10%. El 10% del $500,000 son 50,000. Usted lo va a repartir a esos trabajadores. ¿Pero qué variante tiene la empresa? Usted va a repartir 50,000 pesos. Esa empresa tiene 3 trabajadores. Uno le gana 50,000, otro 17,000 y otro 20,000. La primera variante. ¿Pero qué pasa? Esa misma empresa, eso es A. B, esa empresa tiene 10 trabajadores, tiene 50,000 pesos para repartir. C, esa empresa tiene 50 trabajadores. Eso hay que repartir. Entonces la gente se basa simple y llanamente la bonificación de la empresa en virtud de lo que tal vez es los 123, que se multiplica por el salario diario, 45 y 60 días, y punto. Pero no van al reglamento cuando le presentan esa variante. Entonces, hay que tomar en cuenta todo eso. Es obligatorio, si la empresa obtiene ganancia, el pago de la bonificación o el pago correcto, que es participación en los beneficios de la empresa. Si la empresa no lo paga, debe reclamarlo al Ministerio de Trabajo. Y si la empresa, el Ministerio de Trabajo, mediante lo que establece la ley, puede ir o comunicarle a la DGI de que hay un reclamo, y la DGI debe de decir, mediante la declaración jurada que presente la empresa, decirle, mire, hubo de ganancia mediante esta declaración jurada, tanto de X empresa, y los trabajadores pueden reclamar que yo he tenido demanda con relación a eso. Claro, indiscutiblemente que en las empresas hay una jerarquización, ¿verdad? Y conforme a la jerarquización, pues una persona que gane 50,000 pesos, otro gana 30, otro gana 25, otro gana 16, otro gana 8, indiscutiblemente que esa bonificación que se va a repartir entre todos los empleados, no, el que gana 50,000 no va a ganar igual que el que va a ganar 8,000. O sea, que hay una jerarquización de distribución, y esa tiene que ser, otra variable importante para saber cuánto le corresponde a cada uno de los empleados. Otra variable es el tiempo. Si usted tiene una empresa 6 meses, usted tiene un año, pues también le corresponde más. A partir del tiempo también le corresponde en escala. Estas son variantes que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cómo? Bueno, quiero tocar, me permite, el asunto de la AFP, breve. Si no hay más preguntas con relación a eso. Un momentito, la licenciada de la Cruz. Dele duro a eso de la AFP, doctor, dele duro a eso de la AFP. Sí, porque ese es un tema que vamos a abordar. Sí. Otro programa, porque si nos desviamos, entonces vamos a perder la dirección del programa. Licenciada de la Cruz, por favor, y después el doctor Abelardo Rubí y la doctora Luisa Valdés enseguida. ¿Cómo no?
Bien, sí, mire, no fui yo que hablé de la bonificación, pero estamos claros que la bonificación son la participación en las utilidades de la empresa. Y puede haber una excepción con relación a la entrega de la misma. Y yo creo que este es un buen momento para que los empresarios hagan conciencia y repartan esas utilidades, porque no necesariamente tiene que ser, no todas las empresas lo hacen para fin de año. Entonces, aquí aplicaría la excepción para la entrega de las mismas. ¿Cómo no? Sí, Doctora todas las- Abelardo, por favor. Para contestarle a ella de una vez. Ok, perdón. Mire, ya las empresas, dependiendo del cierre del año fiscal, ya la mayoría están pagando la participación y los beneficios. Entonces, la empresa tiene un plazo de 90 a 120 días después del cierre del año fiscal. Fíjense que alguna empresa, la mayoría cierra el 31 de diciembre, pero aquellas empresas que tienen un cierre del año fiscal, por ejemplo, marzo, no tienen todavía por qué pagar. Pero es obligatorio y estoy de acuerdo con usted, siempre y cuando hayan tenido ganancias y además, si están en la categoría que tienen que pagar, por ejemplo, la universidad no pagan, las sin fines de lucro no pagan, la zona franca no pagan por ley. Pero estoy de acuerdo con usted, pero eso tiene su Variables. variable. Doctora Abelardo. Sí, don Pedro Luis Galvez. No me quedó claro en el sentido de que los empresarios que se acojan a la fase, si están ellos obligados a erogar fondos por concepto de prestaciones laborales, independientemente de lo que el Estado pueda erogar. Y de ser cierto que no pudiese, entonces los beneficios que el Estado le dio al empresariado, como las facilidades impositivas, las facilidades de la TCS, que ya usted muy bien estableció, y otras facilidades, entonces quedaría la solución frente al trabajador limitada. Y por último, ¿cuáles son los beneficios, cuáles son las acciones que tienen los trabajadores? O entonces, realmente las empresas tienen la facultad discrecional de hacer y deshacer y rescindir. Hay posibilidad de un amparo en materia laboral sobre esos temas. Esa es la inquietud. Cómo no, gracias, doctora Abelardo. Doctor Pedro Galvez. Sí. Con relación a fase 1, vamos a repetir, la empresa, según la ayuda del gobierno, el gobierno va a pagar un 70% y la empresa debería, no es obligatorio pagar el 30%. En conclusión con ese tema, las empresas no están obligadas a pagar ese 30%, ese opcional. ¿Cómo no? Entonces, ¿qué le interesa al gobierno? Ayudar a las empresas, ayudar a los trabajadores, porque si no hay empresas, el país se va a la quiebra. Hay muchas empresas, no solamente aquí en Miami, muchos restaurantes se están yendo a la quiebra o se han ido a la quiebra. El presidente Trump está loco por abrir. Y aquí el presidente también tiene mucho interés en que la economía fluya. No, indiscutiblemente que eso... Tanto interés en ayudar a trabajadores como empleadores. Aquí hay muchas empresas. ¿De dónde salen esos beneficios fiscales? Y a través de la empresa. Si no hay empresa, nos fuimos todos aquí. Esos son los beneficios que recibe el gobierno. El gobierno sonríe, el Estado Dominicano, cuando ve empresas florecientes. No se imaginan ustedes, cuando yo estaba cerca del Estado, que ahora no estamos, y ojalá el próximo gobierno estemos por ahí, pero es un rompecabezas que el gobierno tiene cuando no hay recaudaciones. Y las empresas son la niña bonita de ellos. Eso es así. El trabajador
legalmente, ¿qué puede hacer el trabajador si la empresa no cumple? Dimitir y reclamar todos esos derechos. Dimitir, demandar en daños y perjuicios. La dimisión es el derecho que tiene el trabajador de reclamar su derecho cuando son violados por el empleador, en virtud de lo que establece el artículo 96 y siguiente de la ley 1692. ¿Cómo no? Doctor Pedro Galvez. Ahora bien, si la empresa ha cumplido con el asunto de la suspensión de los efectos de contrato de trabajo, no importa que el trabajador demande, no va a llegar hacia ningún lado. O sea, la empresa ahí tiene su derecho y es que el Código de Trabajo le concede ese derecho a la empresa. Usted no trabaja, yo no tengo que pagar. Hay varias causas que la empresa no debe de pagar. Pues nada, yo le voy a dar un minuto, o vamos a decir unos 30 segundos, para que cada uno de ustedes, empezando por las damas, ¿verdad?, pues puedan despedirse de todos nuestros amigos televidentes y de las redes sociales. Pues vamos a empezar por la doctora Luisa Valdés en este momento. Doctora Luisa Valdés, para que se despida en el día de hoy, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por su sintonía. Realmente la invitación mía es para que nosotros seamos responsables en el manejo de los desechos sólidos, para que no tengamos que estar lidiando con problemas como este del vertedero de Duquesa. ¿Cómo no? Licenciada, por favor. Buenas noches a las personas que nos siguen en su programa, Los Juristas y el Pueblo, y en lo adelante estaremos con otros programas de interés y de información para la colectividad, y muy consono con la doctora Luisa Valdés. Ese asunto del manejo de los desechos sólidos es algo que tenemos que venir haciendo conciencia en el seno familiar, para que eso tenga un efecto multiplicativo en la sociedad y en la colectividad, y que acontecimientos como este que nos afecta ahora no se vuelvan a repetir. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a usted. El doctor Pedro Galvez. Gracias por su atención y les exhortamos, tanto empleadores como trabajadores, de que haya un avenimiento para que finalmente hayan buenas empresas, buenos trabajadores, colaboremos todos por el buen funcionamiento de las empresas y para que el futuro de las empresas y trabajadores en el mañana no sea una pesadilla. Que la pasen bien. Cómo no. Muchísimas gracias, doctor Pedro Galvez. Doctor Abelardo Guridi. Y realmente le damos las gracias por la invitación. De verdad que me sentí bastante libre, bastante correcto. Y lo que sí manifiesto es de que todo lo que expresé sobre el aspecto constitucional es en aras real efectivamente de que todo debe hacerse por lo institucional. Y haciendo y elaborando todo por lo institucional podemos tener un mejor país. Independientemente de eso, le exhorto a todo el mundo que vaya a realizar su sufragio el día establecido por las autoridades. Cómo no. Gracias. Muchísimas gracias a los panelistas, la doctora Luisa Valdés, al doctor Abelardo Guridi, al doctor Pedro Galvez y a la licenciada Lelia de la Cruz por haber participado en este experimento, ¿verdad?, que está llevando a cabo la Fundación ICI y su programa Los Juristas y el Pueblo para las redes sociales. Esperemos que los amigos que nos escuchan, que lo van a escuchar y lo van a ver y van a escuchar también los criterios que tenemos, sea que estén a favor o en contra, pues escuchen nuestro programa, porque realmente el deseo de todos nosotros es lo mejor para nuestra población. Hasta aquí, los juristas del pueblo.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo virtual a todos y se les quiere. Próximo jueves estaremos nuevamente por esta vía a la misma hora, creo que a las 7 de la noche es un buen tiempo. Excelente. Por lo que le exhortamos a todos a que se mantengan atentos en su agenda. Hasta luego.